Que los bendiga, hermanos. En esta tarde pues saludamos a cada uno, le damos la bienvenida a cada hermano que ya está aquí presente. Siéntase cómodo ahí, hermano, en su asiento, relájese, ¿verdad? Como dice la palabra, pues con reverencia, ya que la palabra del Señor dice que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, cuando Dios dice que cuando un león ruge, ¿quién no teme? Y cuando Dios habla, ¿quién no profetiza? Así que todos sean bienvenidos en el nombre del Señor. Espero que todos hayan pasado, ¿verdad?, una semana bonita, ¿verdad?, en sus trabajos, en sus hogares, en sus casas. Algunos que viajaron, ¿verdad?, que ya están nuevamente ya en sus hogares. Y bueno, por todo pues hay que darle gracias a Dios, hermano. Nosotros somos el pueblo que conocemos, que no dependemos de nosotros mismos. Nuestra vida no depende de nosotros mismos, depende de Dios. Yo sé que hay medios, ¿verdad?, por los cuales nosotros nos conducimos, nos movemos y hacemos mucho esfuerzo, pero no debemos de desconocer que todo depende de Dios. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo que en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que Él da aliento y vida y todas las cosas. Así que nuestro aliento, nuestra respiración depende de Él. Así que yo como cristiano, como conocedores ya de la gracia, de la salvación, Pablo ordena y dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Gracias a Dios, hermano, que ya estamos acá. Pues vamos, como siempre, una buena costumbre de escuchar la palabra de Dios. La palabra, hermano, es como dijo Moisés, es como el rocío del cielo. Es como las gotas sobre la grama y como el rocío sobre la hierba verde del campo. Si no hay rocío, si no hay gotas de agua, si no hay lluvia, no hay crecimiento, no hay ese color, ¿verdad?, verde de las plantas y de la hierba. Todo es a través del agua. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a orar para que podamos meditar en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Saludamos también a dos jóvenes que están aquí, dos damas, ¿verdad? Dios les bendiga, le damos la bienvenida a ellas. Son conocidas, amigas de hermanos Reyes. Espero que se sientan también bien con nosotros acá, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos entonces, hermanos, a hablar un poquito, hermanos, de lo que es, ¿verdad?, conocer lo que es la palabra para el crecimiento espiritual, para crecimiento, ¿verdad?, y conocimiento, para que nosotros podamos, hermanos, cada día mejorar nuestra vida, porque de eso se trata, hermano. No estar estancados, sino más bien ir creciendo cada día. Así como el Señor dice la palabra, que crecía, dice, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, no se quedó estancado. En esas tres áreas
Jesús iba creciendo. Y también nosotros tenemos que crecer también. Vayamos entonces, hermanos, al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo. Y me quiero tomar, hermanos, de un versículo, pero para que lo entendamos mejor hay que leer todo el párrafo para entrar en contexto, ¿verdad? Y ampliar más de lo que se trata. Ignorar las escrituras, hermano, equivale, ¿verdad? A andar como ciegos. Ignorar las escrituras es como tener la lámpara apagada o no saber a dónde nos conducimos o hacia dónde vamos. Así que la palabra de Dios no debemos ignorarla. Y eso es muy importante, hermano, porque muchos cristianos a veces desconocemos porque no le damos prioridad a la palabra. Vamos a seguir entonces Mateo capítulo 22 y vamos a ir al versículo 23. Para luego, hermanos, entrar más en detalle al tema cómo crecer espiritualmente con Dios. Leamos ahí entonces en el nombre del Señor, hermanos, ahí en el versículo 23 en adelante. Dice así: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer o con, en este caso, su cuñada, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, en este caso por esposo. Esa fue la pregunta que él hizo. En otras palabras, ya para leer lo que el resto, los fariseos eran los intérpretes de la ley, eran los maestros de la ley. Los saduceos, hermanos, no creían en espíritu, no creían en ángel, no creían en la resurrección. O sea, en otras palabras, para ellos, cuando una persona moría, pues ahí terminaba todo. Pero los fariseos, como conocían un poco más la palabra, porque a ellos, ¿verdad?, se convirtieron en doctores y maestros de la ley. A ese gremio pertenecía Nicodemo. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Pero los saduceos eran más políticos, era como una rama política, pero que siempre eran parte de los que gobernaban al pueblo de Israel, pero desconocían muchas cosas. Y como Jesús hablaba de la resurrección y ellos estaban en contra de la resurrección y creían que no había ángel ni espíritu y que, bueno, para ellos no existía eso, entonces vamos a acorralar a Jesús con esta pregunta. Y a cualquiera, ¿verdad? Se la pusieron bien difícil a Jesús, supuestamente, la lógica humana, pero por desconocer la palabra de Dios. Cuando desconocemos la palabra de Dios, hermanos, nos pueden acorralar y quizás podemos salir enojados y peleados porque no damos una buena respuesta. Por eso es la importancia que usted y yo, hermanos, nos demos a la tarea de estudiar esos temas bíblicos doctrinales que son importantes, como la resurrección, estudiar la justificación, la redención, salvos por la fe y la gracia. Todos esos temas importantes, hermanos, estudiarlos. Y entonces
para dar una respuesta, ¿verdad? Muy concienzuda, muy convincente, ¿verdad? Porque de lo contrario, nos vamos a quedar ahí, hermano, adivinando. Y es penoso y es vergonzoso que un cristiano nacido de nuevo no conozca la palabra de Dios. Entonces nos convertimos en, aunque usted puede ser salvo sin conocer la Biblia, pero para dar una respuesta tiene que conocer la Biblia. Si no, no va a poder. ¿Ok? Entonces ya usted sabe que Jesús no comenzó a estudiar la palabra desde niño. Ustedes saben, en el desierto fue tentado por Satanás, y Jesús, como conocía las Escrituras, conocía la Biblia, dio respuestas concisas. Satanás también lo quiso acorralar con la misma palabra, pero Jesús, como conocía la palabra, siempre tenía respuesta adecuada para también dejarlo quieto, para no distorsionar la palabra, porque cuando no la conocemos, podemos distorsionarla, podemos darle otro discernimiento, que podemos llegar, como dice alguien, con la misma palabra nos podemos perder, porque es como, la palabra tiene como doble filo, que si la usamos bien, podemos hacer cortes buenos y podemos utilizarla como una espada, hermano, para hacer el trabajo bien. Pero si no la conocemos, con ella misma nos podemos cortar o herir y quizás dañar. Y entonces no es para eso. Entonces ellos dijeron, lo vamos a acorralar. Pero entonces Jesús les dice aquí, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. De primeras, Jesús les dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. Para que yo le diga a alguien que está errado y que está perdido, en otras palabras, y que está fuera de contexto, está fuera del camino, es que yo tengo que tener la certeza y la seguridad que yo tengo la verdad, que yo hablo la verdad y que yo estoy consciente que no estoy extraviado. De lo contrario, me voy a ver ahí como alguien, hermanos, que quiso decir algo, pero no dijo nada. Entonces, de primeras a primeras, Jesús le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En primer lugar, ustedes están en un error. Segundo, es porque son ignorantes, porque no conocen la palabra de Dios. Ahora tome usted análisis de eso, hermano. ¿En qué posición está usted? No estoy hablando de que usted no desconozca la salvación, pero algunos temas bíblicos. No sé si usted está seguro, o está inseguro, o está errando, o está ignorando. Piénselo bien. Entonces Jesús les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, dice Jesús, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así les digo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, para darle más todavía, para darle más prioridad a este tema, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Quedaban impactados, impresionados por la respuesta de Jesús. Aquí fue bien claro, bien conciso Jesús. Abraham había muerto, Isaac había muerto, Jacob había muerto. Hacían siglos que había muerto. Pero todavía se hablaba Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Entonces Jesús fue claro allí. Ya ustedes saben que ellos ya no existen, ya están muertos. Físicamente están muertos, pero en espíritu están vivos para Dios. Entonces Él dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Dios, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en el paraíso, en la presencia de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento se habla, hermanos, del Hades, que estaba compartido en dos secciones. La parte, ¿verdad?, de arriba y la de abajo, donde estaban los justos y donde estaban los que murieron, ¿verdad?, en condenación. Había una cima que los separaba. Pero los que estaban, hermanos, en ese lugar, ¿verdad?, donde estaban los justos, ahí no había sufrimiento. Allí había, ¿verdad?, un lugar de reposo, un ambiente donde ellos podían disfrutar de la recompensa por haberse portado bien acá. Así que vale la pena portarse bien, hermanos. Vivir para Dios. No portarse bien, hermanos, solamente para quedar bien con alguien, sino más bien delante de Dios. Porque cuando los portamos bien para quedar bien con alguien, solo los cuidamos mientras esa persona está presente. Pero cuando los cuidamos para Dios, y como sabemos que Dios está presente en todos lados, y no importa la hora, entonces los vamos a cuidar, porque Él los está vigilando. A fin y al cabo, hermano, nadie puede condenar a otro ni salvarlo. Aquí nosotros podemos señalar, está perdido, está muerto y todo eso, pero el que tiene la última palabra es Dios. El que tiene la última palabra es Dios. Es posible que para ustedes, quizás yo estoy perdido, ¿no? O quizás para mí algún hermano esté perdido, pero quien tiene la última palabra es Dios. Y solo Dios conoce los secretos de la mente y el corazón del hombre. Nadie más. Nosotros, pues, a veces nos creemos dueños de la verdad, pero nosotros solamente somos portavoceros de la verdad, nada más. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él sí es la verdad. Ok, entonces, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, como dicen ahí, ¿cómo les quedó el ojo a esto? Pues no pudieron contestar más. Miren, dieron media vuelta y vámonos. Porque, hermanos, lo que Jesús les estaba enseñando, como dice alguien, les dolió hasta lo más profundo del alma, del corazón. Quedaron avergonzados, quedaron, hermanos, ahí como ignorantes. Y qué duro es, ¿verdad? Quedar uno avergonzado, quedar uno como ignorante, como alguien que se creía alguien y no era nada. Es lo que dice Pablo a muchos que les desviaron de la fe, dice que algunos queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que enseñan ni lo que hablan. No entendí, pero ellos se creían doctores. Ok, entonces es duro, ¿verdad? Que uno se crea un gran maestro, un gran enseñador, y cuando vamos a dialogar y cuando vamos a exponer una enseñanza, ¿verdad?, frente a personas que necesitan, ¿verdad?, ser convencidos por la palabra de Dios, y posiblemente yo sea el instrumento, sea el medio, usted sea el medio, el instrumento que Dios quiere usar para abrirle los ojos a esa persona. Pero en lugar de abrirle los ojos a través de la palabra, yo lo mando más ciego, más confundido, más turbado, y quizás se perdió esa oportunidad que usted tenía. Así que tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Y para enseñar la palabra no debemos hacer grandes discusiones, o en otras palabras, no podemos estar enojados como que, no, hermanos, suavemente, con una sonrisa, con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Es posible que
que ese hombre o esa mujer, hermano, esté con ganas de pelear y hasta cruja los dientes, como cuando se recuerdan ustedes de Esteban, ¿verdad? Les está exponiendo la palabra. Dice que crujían los dientes, se tapaban los oídos. Y no era porque Esteban los estaba insultando, sino porque los estaba llevando con la palabra, los estaba, como quien dice, haciendo cirugía, ¿verdad? Rasgando ahí, ¿verdad? Y eso les dolía a ellos. Pero la palabra dice que no podían resistir al poder y a la gracia con que hablaba Esteban. Esos son los hombres que conocían la palabra de Dios. Ahora, ¿conoce usted la palabra? ¿Conocemos la palabra de Dios? Bueno, aunque Pablo dice que el que sabe, hágase como que no sabe nada para llegar a ser sabio. Pero al otro dijo Pablo que se creían sabios, pero eran necios. Así que, entonces, hermano, se fueron porque la pregunta que llevaban, hermano, era como estopa, ¿verdad? Era como algo. El gran argumento, hermano, se les cayó como tela de araña, no tenía nada. Pero la palabra sí tiene peso, tiene poder. La palabra, hermano, ya que dice el Señor que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo fue hecho por el aliento de su boca. O sea, tienen poder, tienen peso. Ok. Entonces, miren, ahora viene el otro grupo. Estos eran diferentes. Estos eran los fariseos. Los fariseos eran los intérpretes, eran los doctores, eran los hermanos los que estaban, hermanos, los días sábados como los maestros enseñando la palabra. En realidad, hermanos, no era malo estudiar la palabra. Lo malo era que ellos comenzaron bien y terminaron mal. Comenzaron enseñando la palabra, los mandamientos de Dios, y terminaron enseñando, dice, mandamientos de hombres como doctrina de Dios, o tradiciones de hombres como mandamientos de Dios. Dejaron la palabra y se fueron, hermanos, a las tradiciones de los hombres. Y comenzaron a poner cargas que dicen que ni aún con un dedo la querían tocar ellos. Ellos imponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos dicen que ni con un dedo la podían. Entonces asegúrese, hermano, si nosotros vamos a poner una carga a alguien, asegure que usted ya la tiene, que usted la lleva ya, que está bien cargado y que usted la siente liviana. Y no ponga cargas a nadie que solamente es por... Ok, vienen entonces estos, mire cómo dice, sigamos ahí en la lectura, hermanos, 34 ahí, y de aquí donde me quería agarrar más del gran mandamiento, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, mira, en grupo, como decimos nosotros, ¿verdad? En vacas son buenos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Mire, ya llevaban una malicia, ya llevaban algo ya. Estos ya no andaban por saber, sino que por juzgar nada más. Intérprete le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El más grande de todos. Entonces Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios, oiga bien, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y más grande. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende todo. Va que está bien.
bien fácil de entender esta partecita. Es como una salvación. La salvación está bien cerquita, mira. Está del corazón a la boca. Ahí está la salvación, del corazón a la boca. Bien cerca. Porque algunos decían, no piensen que hay que ir al otro lado del mar, porque y van a decir que la salvación está de lejos, y van a poner la excusa, pues ¿quién me va a llevar allá y cómo me voy a pasar al otro lado del mar? Y el Señor le dice, está aquí, en tu boca y en tu corazón. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Va que está bien cerca, hermano? Entonces, nosotros que lo hacemos bien difícil por la ignorancia. Ok. Entonces, hermano, dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Ok. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso se le llama en el hebreo el Shema, que le llaman ellos, que es bien conocido en Israel, que ese es uno de los que le enseñan a los niños desde que comienzan los niños a entender, comenzar a hablar, comenzar a ya decir papá, mamá, etc. Les enseñan este mandamiento. ¿Recuerdan ustedes? Creo que es en Deuteronomio 6:5. ¿Sí? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, uno. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el gran mandamiento, que se tenían que aprenderlo de memoria. Y este mandamiento, hermano, tenían que hablarlo cuando estuvieran en la casa, en la sala. En ese tiempo no habían celulares, hermano, porque no había entretenimiento casi, ¿verdad? Porque el teléfono a veces nos daña mucho, ¿verdad? Porque cada quien está en su... Entonces, pero no había. Cuando se sentaban en la sala, en los sillones, el papá y la mamá comenzaban a citar, a repetir ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese era repetirlo diario. Antes de acostarse había que repetirlo. Al levantarse había que repetirlo. Cuando iban en camino había que repetirlo para que no se les olvidara. Ok. Además de eso, tenían que ponérselo aquí como frontales entre sus ojos. Se ponían allí una cajita allí, y allí ponían ese mandamiento allí dentro. Tenían que andarlo acá. Y también tenían que ponerlo en su mano. Y además de eso, tenían que escribirlos en los postes y en las puertas de su casa. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál era el propósito? Para que estos niños, cuando fueran adolescentes, cuando fueran jóvenes, cuando fueran viejos, cuando fueran ancianos, cuando fueran abuelos, no se les olvidara, hermanos, no se les olvidara que había un Dios que no se conformaba solamente con decir que ahí está Dios y yo le pido cuando tengo necesidades, cuando tengo problemas, sino amarlo en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Había que amarlo como más que a su padre, más que a su madre. Y eso se les enseñaba, hermano, para que ellos jamás fueran a depender o poner la confianza en otro Dios que no fuera el Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces, hágase esa pregunta usted. Hagámonos esa pregunta nosotros. ¿Amamos a Dios de verdad nosotros? ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios más que a su familia?
¿Ama usted más a Dios que el dinero, que el trabajo? Mirámonos con esa regla. Mirámonos con esa regla. Mirámonos con esa regla. Yo no estoy diciendo que usted no trabaje, que usted no ame a su familia, nada de eso, no. Y yo estoy en la misma también, hermano. Yo también soy medido con la misma medida. Entonces, ¿lo amamos a cuál le damos más prioridad? Usted, como dice Proverbios 3, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando habla de que lo reconozca en todos tus caminos, eso quiere decir, hermano, que usted en todo. Si va a ir a la tienda, póngalo en las manos de Dios. Si va a ir al trabajo, ponga eso en las manos de Dios. Va a ir a comprar un carro, ponga eso en las manos de Dios. Cualquier cosa que usted haga, todo tiene que reconocerlo, que por voluntad de Dios, por la permisión de Dios, voy a adquirir esto, y que esto sea para bendición de Dios, para bendición de mi familia. Pero como nosotros hacemos todo lo contrario, vamos a sacar un carro que ese ya con un par de años ya está todo arañado y que ya desvaluado. Ahí andamos que no le hablamos a nadie, apantallando cualquier cosita, ¿verdad? Qué orgullo de nosotros, ¿verdad? Porque si de verdad amáramos a Dios, hermano, actuáramos diferente, viviéramos diferente. ¿Cuántos no nos hace falta a nosotros? Entonces, si amamos a Dios con todo el corazón, si amamos a Dios con todo el alma, si amamos a Dios con todas tus fuerzas, entonces es bien fácil dar el otro paso, que es amar al prójimo. Y allí es donde nosotros fallamos. Ahí es donde nosotros damos todo el mundo dice: yo amo a Dios con todo el corazón y jamás le voy a fallar a Dios. Pero le está fallando a su hermano, le está fallando a su prójimo. ¿Por qué habla de su prójimo? ¿Por qué habla de su hermano? ¿Por qué no puede hablar de su hermano bien? ¿Por qué no puede convivir con su prójimo? Pongámonos en esa balanza. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Entonces es mentira, porque hay un texto que dice, hermano, en 1 de Juan, no tengo exacto cuál es ese texto, pero dice que cómo puedes amar a tu hermano, cómo puedes amar a Dios que no lo has visto. ¿Cómo dice el texto? Búsquemelo ahí. No sé si es. Gloria al Señor. Dice, amados, el 4:7 dice, pero creo que no es ese, pero este tiene también bastante fuerza en esa parte. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros le damos mala interpretación a lo que es el amor de Dios. ¿Por qué le damos la mala interpretación? Porque el amor lo mezclamos con la permisión a todas las cosas. ¿Cómo no? Sí, porque le permite lo malo, dice, porque le permite, porque le esconde
le permite la sinvergüenzada, dice, por eso es que él es bien amoroso con esas personas. Pero como este que es bien fuerte, dice, lo odian todos, dice, porque habla la verdad, lo odian todos. Ese es un mal concepto que le damos nosotros, distorsionamos, ¿verdad? Pero el amor de Dios, hermano, el amor de Dios, usted ama, aunque ese hermano es bien portado, usted lo ama. Y ama también a ese hermano, aunque ese hermano usted sabe que se porta mal, pero usted siempre lo ama. No tiene que convertirse solo. Ahora, allá él, allá ella sí se porta mal. Pero ese ya no es problema suyo. Su deber es decirle, bueno, por amor a Dios, por amor, porque yo lo amo a usted, le digo, miren, no está bien cómo actúa, cómo anda. Pero lo dice, como dice Proverbios 16. ¿Qué dice Proverbios 16? Dice que con la misericordia de Dios se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero nosotros, 1 Juan 4:20. Vamos a ver entonces qué dice 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es bien fuerte. Pablo, quiere decir Juan, se le conoce como el apóstol del amor. El apóstol del amor. Pero él dice una gran verdad, hermano, y él nos corta con la palabra que nosotros quedamos cortaditos. Entonces, el examen si amamos a Dios es amar al hermano. Ese es el examen. No pasarle de lado, ¿verdad? Es una señal, cuando usted le pasa de lado, hermano, es una señal de que su corazón siente un rechazo. Siente un rechazo. Pero así. Pero las cosas pasan así. Entonces, pero la palabra, hermano, siempre debe estar ahí. Entonces, a nadie se obliga, ¿verdad?, a hacer lo que no quiere. Pero para entrar, hermanos, para ser parte de la novia del Cordero, para poder entrar, hermano, en el cielo, en el reino de Dios, hermano, para ser parte de los que van a partir con el Señor, tenemos que ajustarnos a la palabra, querramos o no querramos. Si queremos, pero si queremos ser solamente religiosos, pertenecer a una iglesia y decir que yo soy el que manda aquí, yo soy el que digo la verdad aquí, pero yo estoy aborreciendo, entonces yo simplemente voy a ser casi como un fariseo nada más. Pero ¿cuál era el problema que tenía más el Señor, hermano? No era con los pecadores e ignorantes, sino con los religiosos, con los que conocían la palabra. Jesús les dijo, ahí se sientan en la cátedra de Moisés, se sientan los fariseos, los escribas, los doctores de ley. Dice, haced lo que ellos os dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos decían una cosa, pero hacían otra cosa. Es como cuando alguien está metido en un abismo, ¿verdad? Y ahí se está hundiendo en ese cieno, ¿verdad? Entonces vengo yo y lo saque y lo ponga a salvo y yo quedo en el lugar de esa persona. O sea, yo lo saco y yo sigo para él. ¿Verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Ok. Entonces, el Señor dice aquí, ¿verdad? En la parte que estábamos leyendo, bueno, esta parte se la vuelvo a repetir porque es bastante fuerte, hermano. Es bastante fuerte y hay que analizar y hay que meditar.
Usted y yo no tenemos que pensar y pensar en el hermano, en la ofensa que me hizo ese hermano, en el problema que me metió ese hermano. No tiene que pensar en eso. Piense en la palabra. Vaya a la palabra. Porque si usted solo está pensando en ese hermano, si solo está pensando en esa hermana, va a vivir toda la vida amargado. Va a vivir toda la vida amargada. Pero cuando se ve en el espejo de la palabra, usted va a cambiar. Porque la palabra cambia. Si dejamos que la palabra, hermano, limpie, vamos a cambiar. ¿Ustedes veían el mensaje del domingo pasado? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿No se acuerdan? San Juan 15, ¿no fue ahí donde leyó? San Juan 15:1, ¿no fue este hermano mío que predicó? Juan 15:1 dice: yo soy la vida verdadera, mi Padre es el verdadero, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué? La palabra es la que lo limpia. Pero si usted solo le mira, solo sueña con ese hermano, come con ese hermano que no se cae bien, va de viaje pensando en esa hermana, pensando en ese hermano, solo eso es lo que ve, no le cae bien, y más cuando lo ve en persona. Pero si nos vamos y vemos la palabra, y si vamos a la palabra aquí, entonces esta palabra lo va a cambiar, lo va a transformar. Y dice aquí, entonces, si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero lo más triste y lamentable es que muchas veces como seres humanos pensamos nosotros: yo no me humillo porque como yo he dicho la verdad, y yo por la verdad no me humillo ni pido perdón a nadie. Algunos tienen ese mal dicho, ¿eh? Pero eso es algo ofendido. Y solo por eso no se va a humillar para tener ese amor. Y tenemos ese concepto que por decir la verdad somos odiados de todo. Así que tenemos un montón de enemigos en la iglesia. Ese es un mal concepto, ¿no? Yo para tener enemigos en la iglesia, yo mejor me hago a un lado, mejor. ¿Para qué voy a tener enemigos? Si yo el enemigo es el diablo nada más. Yo creo que el enemigo es el diablo y los demonios. Y hay muchos enemigos adentro, hermanos, que están metidos ahí. Así que, hermanos, cuando ignoramos la palabra, hermanos, cometemos muchos errores. Eso es lo que les dijo el Señor a los saduceos. Cuando ignoramos la palabra, cometemos muchos errores. Muchos errores. Porque no meditamos en la palabra. Y si usamos la palabra, es para defendernos, no para curarnos con ella. No use la palabra para defenderse, hermano. Excepto si usted va a hacer un debate, ¿verdad? Para poner claras las cosas. Pero no use la palabra para defenderse. La única defensa es la humillación. Esa es la única defensa. Si yo me humillo, le pongo fin a todo. ¿Cuál es el fin de la guerra, hermanos? La paz, la conciliación. Y termino con esto. Hasta los guerrilleros en El Salvador van a firmar la paz con los soldados ahí. Y guardaron todo. Ahorita Rusia y Ucrania también están tratando de dar un cese al fuego. Llevan y nosotros como cristianos a veces, por desconocer la palabra, no vamos a eso. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta acá entonces. Entonces, hermanos, concluimos con esta parte que dice, gloria a Dios. Entonces el Señor dice,
Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que ahí nos quedamos, hermanos, meditemos la palabra. Yo solamente traigo esta reflexión para que la meditemos y la lleven en el corazón, hermanos. Midámonos con la palabra, memoricemos la palabra y humillemos delante de Dios y digámosle: Señor, ¿cómo estoy a la luz de esta palabra? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me considera? Señor, ¿estoy yo amando a todos los hermanos o estoy seleccionando, hago selecciones o hago sección de personas? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Yo también estoy en la misma medida, hermano, y tengo que someterme a la palabra también. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, hermano, por la palabra. En el nombre del Señor, hermano, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo alabo, lo honro y lo glorifico. Gracias a Dios por la palabra que en esta tarde, Señor, hemos meditado en ella. Bendice, Dios, a cada hermano, a cada hermana que está aquí presente, a cada niño, a todos los que estamos presentes, Padre. Que la palabra nunca, Señor, torne vacía, que la palabra siempre tenga una enseñanza eficaz para cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener un corazón sensible, un corazón, Dios mío, retenedor, un corazón, Dios mío, que esté dispuesto a recibir y a ser receptor de la palabra, y que esta palabra, Dios mío, germine y llegue a producir los frutos que usted anhela que tengamos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.